Gracias, señora presidenta. Bueno, estamos tratando un nuevo decreto de necesidad de urgencia, en este caso el 381 del año 2021, que prorroga el decreto de necesidad de urgencia 287, que ya lo hemos tratado y ya lo hemos aprobado. Seguramente nos reiteremos en algunos argumentos, como se ha reiterado también el miembro de la oposición que habló precedentemente. Estamos tratando un DNU que lo que hace es establecer parámetros objetivos para quitar de la discusión sanitaria elementos que pudieran interferir en la toma de las decisiones más apropiadas para combatir los contagios y la mortalidad. Este es el objetivo que tuvo el decreto de necesidad de urgencia original, que ahora venimos prorrogando, y el mismo objetivo que tiene un proyecto de ley que ya tiene sanción en la Cámara de Senadores y que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, que es el de fijar, insisto, pautas objetivas, situaciones y parámetros que cuando se cumplen se aplican determinadas medidas para no tener que estar discutiéndolas todo el tiempo, y a medida que se acerca la fecha del comicio de medio término que ya tiene fecha, va contaminándose cada vez más. Estas pautas objetivas se tienen que establecer porque en algún momento pasó algo que toda esa coordinación, esa confluencia, ese trabajo conjunto entre nación y gobiernos provinciales se fue resquebrajando. A medida que pasaba el tiempo y se acercaban las elecciones, esa sintonía entre los jefes de gobierno provinciales y el presidente de la Nación se fue resquebrajando y fue teniendo algunas tensiones y algunas discusiones, hasta que finalmente llegaron a un punto casi insostenible el tratamiento de la pandemia, y la decisión de fijar estos parámetros apunta a resolver y a sacar de la discusión sanitaria las cuestiones electorales o de otra índole que se pudieran mezclar. Y la verdad es que en un momento del tratamiento de la pandemia, cuando ya los casos se dispararon con esta segunda ola, con la aparición de nuevas cepas, con el récord de fallecimientos, estas medidas fueron nuevamente consensuadas por todas las jurisdicciones. Y después de recurrir a la Corte para oponerse a un decreto de necesidad de urgencia que fijaba restricciones con la única intención de frenar los contagios, ninguna otra podría tener ese DNU, volvimos todas las jurisdicciones a tener un criterio común. Y fíjense que el decreto que estamos prorrogando no ha merecido ningún reproche de estos que con mucho ingenio, con mucho esfuerzo argumentativo, siempre los abogados se encuentran para cuestionar. Y siempre encuentran algún tribunal que recoja ese cuestionamiento. Pero el decreto que estamos prorrogando no tuvo ninguna impugnación en sede judicial. Fue consentido. Entonces podemos discutir, encontrar bibliotecas, si es válido o no es válido, si se cumplen los requisitos formales y sustanciales. Y la verdad es que lo escuchaba al senador preopinante y en un momento pensé que iba a acompañar el decreto por las cosas que decía. Pero cuando empezó a cuestionarlo por la falta de requisitos sustanciales para que este decreto pudiera ser ratificado, la verdad que me asusté un poco porque entendí que había alguien que estaba en otro país, en otro contexto. Si no es en este momento de récord de contagios, de récord de fallecimientos, una pandemia que aparte se renueva y aparecen nuevas cepas, nuevas variantes más contagiosas, que día a día se van llevando a personas y a seres queridos, ¿en qué otro contexto, qué otro ejemplo podríamos encontrar para decir que esta situación es excepcional y hace imposible el tratamiento ordinario de las leyes? Y si faltara alguna demostración, está el ejemplo claro de la ley que presentó el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley que todavía está en tratamiento. Deberíamos suspender todas las medidas a las resultas de la votación que todavía estamos esperando en la Cámara de Diputados. No se puede esperar.
Está en juego la vida y la salud de la población. Hay una situación de necesidad y urgencia como pocas veces se ha visto en la historia constitucional argentina. Y además, cuando los gobiernos provinciales acompañan las decisiones que toma el Poder Ejecutivo Nacional con la intención de cuidar a la gente, se notan los resultados. Así como cuando quisieron diferenciarse para mostrarse más liberales, más abiertos, más libertarios, también se notaron los resultados, lamentablemente. Y los resultados de estas medidas que hoy estamos prorrogando y ratificando se ven cuando uno ve la curva de los contagios que empezó a bajar en todo el país, fundamentalmente en los distritos que no las aplicaban y los que la empezaron a aplicar, como la ciudad de Buenos Aires. Se ve en que no ha colapsado y logramos sostener el nivel de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva en todo el país sin que desborde. Pudimos contener esa curva para evitar ese colapso que otros países tuvieron. Y además porque nos permitió ganar tiempo para seguir con lo verdaderamente importante, que es la campaña de vacunación, que además tuvo éxito y excelentes resultados. Cuando uno ve la curva de fallecimiento de las personas mayores de 60 años, nota un descenso abrupto a partir de que empezaron a vacunarse. Este es el resultado de la vacunación. La vacunación salva vidas. Los científicos de nuestro país estiman que a partir de que se empezó a implementar la vacunación, se está salvando entre 400 y 500 vidas por día en mayores de 60 años. Entre 400 y 500 personas por día se salvan gracias a la vacuna. Si no hubiera estado la vacuna, hoy tendríamos cifras mucho más alarmantes que las que hoy tenemos, que son verdaderamente muy graves en nuestro país. La vacunación funciona. La vacunación no solo no es veneno, sino que salva vidas. La vacunación que ahora genera tanta ansiedad, porque efectivamente todos el año pasado conocíamos a alguien que se había contagiado. Todos teníamos algún conocido que se había contagiado. Este año todos conocemos a alguien que ha fallecido. Todos tenemos una persona cercana que ha fallecido por el coronavirus. Pero también en esta etapa y sobre todo esta semana, todos conocemos a alguien y tenemos a alguien cerca que se ha podido vacunar. Y lo decía el senador preopinante, la segunda dosis que tanto preocupaba ya se ha anunciado que la semana que viene va a ingresar a la Argentina. Entonces, quedémonos tranquilos, acompañemos al Gobierno Nacional en las medidas sanitarias que dan resultado y no tengamos la menor duda que, como usted dice, vamos a volver a ser felices. Vamos a seguir recibiendo vacunas, ya vamos más de 20 millones en la Argentina. Está avanzando de manera acelerada la llegada de vacunas y la aplicación, que cada vez es más rápida y más eficiente, en todos los distritos, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde tuve oportunidad de vacunarme la semana pasada, y me hizo muy feliz, pero también acá los peronistas entendemos que hay una frase que se aplica más que nunca en la Argentina. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Vamos a ser felices cuando todos estén vacunados y podamos terminar con esta pandemia. Así que vamos a acompañar el dictamen y que se apruebe este decreto de necesidad de urgencia, así como todas las medidas de cuidado que dicta nuestro Gobierno Nacional. Muchas gracias.